Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a jugar una partidilla al War in Days 2. Un juego, bueno, de estrategia, de alta estrategia, del que no hay mucho material en español. Y bueno, pues vamos a echar una partida al camino a Leningrado. Y veremos varios aspectos del juego, aunque bueno, va a ser en principio una partidilla, pues para ir jugando un poco. Y bueno, viendo ciertos aspectos del juego y bueno, igual en algún momento pues hacemos alguna especie de tutorial. Bueno, aquí estamos viendo un poco las opciones. Bueno, aquí tengo un mod que hace que la pantalla existe como vieja y tal, y bueno, me gusta bastante. Vale, y bueno, la única diferencia, lo he dejado todo más o menos como al principio. Aquí el Move Animación Speed lo tengo bajado a 0.15 porque esto lo que hace es que cuando se mueven los counters, ¿vale? Los counters del juego, pues bueno, se muevan con un poco más de velocidad sin que tal, porque como está es un poco lento de origen. He bajado un poco la música y los clics. A ver cómo suena todo esto un poco. Y bueno, la fase de ejecución la he puesto en media para verla un poquito así. Pues bueno, cuando se ejecute la fase aérea, bueno, verlo un poco con más detalle y tal. Aunque bueno, eso luego lo podremos cambiar. Y luego las preferencias, pues bueno, con fuego de guerra para los dos bandos, es decir, que vamos a jugar con el eje y con fuego de guerra, esto sí, perdón, eh, niebla de guerra, pues para que yo no vea los movimientos de ellos ni las tropas que no estén detectadas con reconocimiento, así como lo mismo para los movimientos. El movimiento no podrá ser libre, sino que tendremos que ir poco a poco descubriendo las zonas por si nos encontramos con alguna unidad o lo que sea. La dificultad normal y bueno, pues todo esto son modificaciones para hacerlo más difícil o no. En principio lo vamos a dejar en normal. Esto que aquí dice aquí, por ejemplo, Look HQ Support, bueno, eso ya lo explicaremos un poco, pues son las unidades de soporte que tienen los ejércitos y las unidades, todos los HQs, ejércitos, grupos de ejércitos y demás, pues bueno, que salga directamente bloqueado, pero bueno, eso ya lo explicaremos un poco más adelante. Y esto, pues bueno, al principio, cuando no se sabe jugar, el War in Days tiene bueno, que veremos ahora, que la fase aérea está separada de la fase terrestre, entonces con esta parte, pues bueno, digamos que lo hace automáticamente el juego. Se puede hacer perfectamente, se puede jugar una partida solo con el aspecto terrestre, dejando el sistema aéreo fuera. Pero bueno, a mí me gusta tener todo el control. El juego, la IA es bastante competente si se la deja en modo solo y bueno, pues al principio igual para empezar a jugar, pues puede que no esté mal darle la asistencia. De todas formas, esto se puede controlar algo dentro del juego. Y esto es el control de las cajas que se llaman, de los teatros, que bueno, este juego tiene el aspecto mundial y en vez de, pues bueno, ahora solo se va a jugar el Teatro del Este, pero tenemos una serie de cajas de África, de Europa, donde unos teatros que se llaman, donde se mandan ahí las unidades, pues para una serie de bonificaciones y con que bueno, que haya una serie de unidades, pues un poco para tener de manera abstracta lo que es la guerra total, es decir, tener que mantener tropas en Europa, en África, mandar aviones sin que podamos usarlos, pero bueno, se mantiene ahí un stock de unidades, antiaéreos, de lo que sea, que el propio teatro te pide, pues bueno, para una serie de bonificaciones bueno, o penalizaciones que bueno, que ya se verán. De todas formas, ahora todo esto no hace falta, porque en principio vamos a jugar Camino a Leningrado, que consta, como se puede ver, de 16 turnos, ¿vale? Históricamente, pues bueno, en la Operación Barbarossa hubo que tirar rápidamente, había que destruir al ejército ruso y bueno, dada aquí una pequeña explicación, hay que tirar rápido hacia el oeste, hacer el grupo de ejércitos norte, ordenó destruir el ejército rojo al frente de Leningrado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí te dice un poquitín, pues bueno, que nos dan puntos administrativos en cada turno 4, con estos puntos se pueden hacer pues
Bueno, una serie de cosas que iremos viendo. Al soviético le dan 4 y bueno, da una serie de pistas. Bueno, lo que te dice es que te orientes hacia Leningrado, que aísle y destruya todas las unidades posibles y que bueno, corte el área del el acceso soviético al mar Báltico y usar la velocidad y la audacia para envolver a todas las unidades lo más rápidamente posible. Bueno, básicamente. Vale, pues bueno, vamos a cargarlo. Aquí está cargando todo. Y aquí, bueno, pues esto es la carpeta donde se va a guardar las partidas. Vamos a crear una especial. Bueno, aquí podemos ver, como ya he dicho, tengo una serie de mods, ¿vale? El mapa también le cambian, porque el mapa es un poco verde. A mí me suena la música muy alto. Bueno, vamos a ver. Bueno, el mapa se puede ver que es un poco más blanco, más tipo wargame de mesa. Entonces, pues bueno, vamos a bajar un poco el volumen porque me estoy quedando sordo. Se ve, pues eso, en el original esto es más verde, pues bueno, los árboles están un poquitín. También si podemos ver aquí que cambia un poco porque he puesto otro mod que es de tema inmersivo. Y bueno, los counters también. Estos counters que he puesto aquí, pues los colores un poco y son otro tipo de color, ¿vale? Bueno, entonces lo que se puede ver aquí ahora es que empezamos siempre con la fase aérea. La fase aérea va indistintamente separada, perdón, de la fase terrestre. Primero ejecutamos la fase aérea, es decir, todos los bombarderos, reconocimientos, ataques que querramos hacer, pues en todos los distintos se ejecuta, funciona por 7 días, ¿vale? O sea, ejecutamos 7 días de fase aérea y una vez que se ejecuta de la fase aérea, son los ataques que queremos y demás, pasamos a la fase terrestre. Y luego dentro de la fase terrestre sí que también hay alguna opción aérea, por ejemplo las interceptaciones, es decir, cuando el bando contrario vuela ciertas misiones dentro de las zonas de visión de nuestros aeropuertos y tal, pues pueden salir nuestros cazas a interceptar. Luego está el ground support que se llama, que está por aquí. ¿Dónde está el ground support? Aquí. Pues se asigna a la flota nuestra, pues eso, que la utilicemos para atacar las unidades que ayuden a nuestras unidades de tierra, pues a realizar algunos ataques, pero bueno, eso lo vamos viendo. Y luego el transporte de aéreo o transporte de mercancías, que eso también es en la fase terrestre, donde podemos transportar utilizando nuestros aviones de transporte que están aquí. Pues bueno, mandar mercancías a alguna zona lugar o llevar unidades. Como podemos ver, en la fase aérea, pues tenemos en la zona norte, ¿vale? Aquí está delimitado el mapa, como podéis ver el mapa es gigante, ¿vale? Pues no sé, aquí está África, España, bueno, es todo el mapa europeo, ¿vale? Tenemos aquí el minimapa. Bueno, pues por ahora está todo ciego y ahora solo vamos a jugar el escenario de Leningrado, ¿vale? Lo que sería la campaña, pues bueno, sería todo esto por aquí y hasta aquí. Bien, esto que estamos viendo de aquí son los puntos de victoria, ¿vale? Pues bueno, lo que nos dan por conseguirlos, Shikov nos daría 10 puntos, ¿vale? Y bueno, simplemente pues bueno, que se vean. Los puntos rojos son los puntos soviéticos, que les da puntos soviéticos. Los puntos grises nos los da a nosotros. Y si nosotros le quitamos las banderitas rojas, lo único que hacemos sería que no sumaría puntos el bando soviético, y lo mismo él hace con los grises. A nosotros nos niega los puntos, pero no suma a ellos. Nosotros tampoco sumaríamos con estos, y si sumaríamos con estos, si los conseguimos, pues vamos sumando 10 puntos al final de la partida, o bueno, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo aquí es, dentro de la fase aérea, vamos a quitar las unidades.
tenemos a la Luftflotte 1. La Luftflotte 1 se consta, todos estos signos, de 138 cazas, 211 bombarderos de diferentes tipos y 155 aviones utilitarios. Pues bueno, de transporte, perdón, sí, pueden ser de transporte, de reconocimiento básicamente y algunos tipos de otros tipos de aviones, pues navales y tal, pero bueno, básicamente son de reconocimiento, ¿vale? Dentro del Luftflotte 1 se puede ver aquí por tamaño, si os fijáis, el Luftflotte 1 es toda la flota 1 que está designada al grupo de ejércitos norte, y dentro de esa Luftflotte hay un cuerpo. Ese cuerpo, si os fijáis los números cambian, ese cuerpo consta de los 138 cazas y 193 bombarderos. Aquí en este cuerpo, que sería todo esto, no están los aviones utilitarios. Este digamos que es el cuerpo de combate, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y luego pues están aquí todas estas partes, que esto ya son pues grupos. El Koluf, Koluf Norte, Jäger y tal. Básicamente los Koluf, todo lo que se llama Koluf, como veis, son utilitarios, ¿vale? Es decir, son aviones de reconocimiento. Luego tenemos los KG, que en este escenario son bombarderos tácticos, ¿vale? Tenemos aquí los Ju-88, ¿vale? Bombarderos de nivel que se llaman. Pues bueno, aquí tenemos un poco las estadísticas de ellos, tipo de avión, etcétera, etcétera. Aquí motores, suelen ser, vamos, de 2 motores, durabilidad, etcétera, etcétera. Que bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Y luego tenemos los Jäger, que estos son, pues bueno, alas de cazas, ¿vale? Estos son cazadores. En este concreto tenemos aquí el Jäger 54 con 138 cazas. ¿Qué significa un poco todo esto? Bueno, pues básicamente que el Luftflotte, vamos a ver cómo explicarlo, cuando está la AIA activada, pues aquí se le está poniendo que el Luftflotte 1 se quede. Tenemos aquí a la derecha una serie de opciones que es hold, retirar, avanzar o flexible. Hold es que se quede la Luftflotte de donde está, digamos que todos los aviones no se muevan, eso te lo pone en el grupo general, se retire, se vaya retirando, pues hombre, cuando están los rusos atacando y estamos en retirada, pues que vayan retirándose ellos automáticamente, que vayan avanzando o que sean flexibles, que sea un poco, si se tienen que parar, tienen que hacer refit o lo que sea. Cuando ellos, si tú lo pones por ejemplo en avance, aquí lo que pone es que avanza y perseguirían al 18 Army, que es el color este, el 18 Army, ¿vale? Vamos a quitar un poco, sería este, ¿veis? Este color morado. Entonces, ¿qué es lo que haría el Luftflotte 1? Pues seguir donde esté el grupo de ejército, el ejército, el 18 ejército, ¿vale? Si nosotros vamos moviendo al 18º ejército, pues en la medida de lo posible la Luftflotte pues iría avanzando. Vamos a quitar los counters y tal. Entonces, pues bueno, por ejemplo, el Fliegerkorps está en hold, podríamos ponerle avance y él va a seguir al Panzergrupp. Él simplemente va a seguir al Panzergrupp. Entonces, con todo el Panzergrupp, el grupo Panzer es esta, vamos a ver, el grupo Panzer motorizado. Aquí está el grupo Panzer, ¿vale? El ejército Panzer. Lo quitamos. Bueno, ya le hemos quitado. Aquí. Bueno, estaría aquí, ¿vale? Entonces, bueno, a la medida que vamos avanzando, pues bueno, estos aviones, el Fliegerkorps, ¿vale? Que te lo marca aquí, los 3 grupos de bombarderos y los cazas, e irían siguiendo. Y luego esto que se ve aquí son todas las bases aéreas, donde están efectivamente el Fliegerkorps, por ejemplo, el Jäger, que son los cazas. Aquí te dice que en Rautenberg, Neusiedl, Bloemfield y Evenrode hay cazas, ¿vale? Si tú marcas esta base, te dice que aquí está el primero del Jäger 54 con 34 cazas.
Aquí el 13 con 35 cazas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces lo mismo aquí con el KG1, que te diría que aquí hay unos y otros. ¿Vale? KG1, el KG76, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, todos estos simbolitos que ponen, vamos a coger el FlegaScore, todos estos simbolitos, por ejemplo, a ver, lo ponéis aquí y te dice, pues bueno, que tiene un pequeño problema de soporte aéreo, está muy bajo. Bueno, eso ya, digamos, es en esa pista, pues necesitarías más soporte, más hombres, que bueno, poco a poco eso lo diré. La IA los va mandando con y aquí te está diciendo que la capacidad low, es decir, aquí hay más aviones de los que puede ese aeropuerto puede gestionar bien. Mirad, aquí hay unas opciones, bueno, tampoco quiere que fuera esto un tutorial, pero bueno, lo explico así un poco por encima. Esta línea, es un aeropuerto de nivel 1. Esto es un aeropuerto de nivel 2, hay dos líneas. Y vamos a ver si quito, no sé si hay algún aeropuerto de nivel 3 por aquí, ahora que lo estoy viendo. Pues ahora que estoy viendo aquí no veo ningún aeropuerto de nivel 3. Vamos a ver más al norte. Pues no veo ningún aeropuerto nivel 3. Bueno, un aeropuerto nivel 3. Entonces, básicamente lo que quiere decir es nivel 1. Podría gestionar bien un aeropuerto pequeñito y podría gestionar bien 100 aviones de monomotor, es decir, 100 cazas. ¿Vale? Un BF-109 que es monomotor. Engines 1. Entonces, de estos podrías tener 100 en esa base. Si sería una base nivel 2, 200. Si sería una base de nivel 3, 300. Y no pasarías no tendrías un malus, porque bueno, si te pasas de la capacidad de un aeropuerto, pues entonces es como que hay muchos aviones, la maniobra es complicada, etcétera, etcétera, y tendríamos bastantes bajas operativas simplemente al despegar y aterrizar. ¿Qué significa también que por ejemplo, un aeropuerto de nivel 1 con aviones de 2 motores podría gestionar bien 50? No 100, 50, la mitad, en función de los motores. Y con de 4, pues serían 25. Para redondear, vamos, básicamente, ¿vale? Entonces, este que es un aeropuerto nivel 2, 2X, falta uno de 3. Ya, bueno, en este escenario no lo hay. Significa que uno nivel 2 podría tener 200 cazas monomotores y 100 aviones de 2 motores. ¿Vale? A grandes rasgos. Y bueno, los verdes significan pues que hay aviones en ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la fase aérea. En la fase aérea, estamos el día 1 el 22 de junio de 1941, turno 1. Esto simula la operación Barbarossa en la zona norte. Y simplemente va a ser la zona norte, ¿vale? Por aquí esto es zona que no se va a jugar. Y va a simular que en el turno 1, el primer día, hubo una sorpresa, ya que los rusos no se esperaban un ataque. Y entonces, pues bueno, las fuerzas aéreas alemanas, en primer contacto, todos los aviones rusos no estaban en ningún momento preparados, estaban sin cubrir, todos en filas, colocados en filas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que la Luftwaffe pilló a toda la fuerza aérea, toda la fuerza aérea soviética, toda la zona cercana, pues la pilló en tierra y la destrozaron, ¿vale? En el primer día, pues la propia Luftwaffe. Entonces ahora vamos a recrear eso. En el primer inicio, como en la primera fase del turno de Wearing Days es la fase aérea, lo que vamos a hacer ahora es pues bueno, bombardear todos los aeródromos pues para quitarnos todos los aviones posibles, sobre todo los cazas, que al final los cazas son los que más problemas nos pueden dar. Bueno, una cosa que tenemos aquí son los eventos. Bueno, aquí te explicaba un poco el evento, ¿vale? Bueno, te habla un poco de la captura en el grado, es un poco más informativa. A veces te salen aquí eventos en cada turno, te van saliendo eventos de situaciones que van ocurriendo en diferentes teatros y demás. Otra cuestión, antes de empezar, tenemos que mirar aquí,
¿vale? Esta es la tabla de refuerzos. Entonces, vemos que hasta el turno 4 no vamos a recibir una infantería, ¿vale? Nos dice que va a ser un refuerzo y que va a aparecer el mapa en este hexágono. Esto hay que gestionarlo bien. Esto que vemos en rojo, ¿vale? Son unidades que se van. Entonces nos dice que en el turno 8 el comando este más las unidades de seguridad se remueven del mapa, ¿vale? Y luego, pues bueno, esta por ejemplo también aparece como refuerzo, pero aparecen las reservas del eje. Las reservas del eje, pues bueno, ya lo veremos, están aquí. Como os he dicho, es una caja y aquí van apareciendo las unidades. Las reservas es como... Perdón. Bueno, aquí se pueden ir metiendo unidades para ir recondicionando, se trasladan como a la Reserva General del Ejército, fuera del frente, donde se pueden pues subgradear, se pueden reacondicionar y digamos que están de modo descanso. Y luego de mandarlas al mapa. Tardan 1 o 2 turnos en volver. Vale, ahora mismo actualmente no tenemos nada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, aquí tenemos, ¿ven? Todas las doctrinas, ¿vale? De Ground Support tenemos una, a la Luftflotte 1, de bombardear la ciudad tenemos 0, de Ground Attack tenemos 6, ¿vale? Y de reconocimiento tenemos una. Bueno, a mí esto ahora no me interesa. Y aquí, digamos que tendríamos todas las directivas. Las directivas son, pues digamos, todos los ataques, ¿veis? Que hay un ataque, que es lo que está puesto por la IA, y en el que se va a atacar unos aeropuertos. Bueno, a mí esto, pues, para que lo haga la IA, pues yo ahora mismo lo voy a borrar. Para que lo haga la IA, pues hubiera puesto la IA automática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bombardearlo, pero yo suelo hacerlo, en vez de hacerlo por cuadrados, habrá muchos vídeos, habrá muchos juegos que veréis que son cuadrados, usan un cuadrado, bombardean y tal. Yo voy aeropuerto por aeropuerto, es decir, aquí hay una pestaña, esta concreta, no, perdón, sí, esta concretamente, ¿vale? Que es el reconocimiento. Aquí te dice es comba reconocimiento. En esto nos estás enseñando por colores directamente. Aquí el color verde, vemos que el reconocimiento es muy bajo, ¿vale? Esto es un mod, como ha cambiado el mapa, normalmente sería marrón. Y nos dice, bueno, pues cómo está hecho el reconocimiento. En principio, el primer reconocimiento ya está hecho de los aeropuertos y demás. Se supone que ya la Luftwaffe tenía todos los aeropuertos ya vistos, pero bueno, en el juego original esto sería marrón, y con el marrón, si nosotros hacemos reconocimiento, sale un marrón oscuro, y si hacemos más reconocimiento sale un marrón más claro, para decirnos que bueno, que la zona está pues con mejor reconocimiento. En este caso, lo que estamos viendo aquí con esta pantalla es, hay 3 tipos de barras. Aquí vemos una barra verde y una azul, y aquí vemos una roja. La barra verde son cazas, básicamente cazas. La barra roja son bombarderos y la barra azul utilitarios. Por aquí creo que hay más. Bueno, utilitarios, es decir, aviones de reconocimiento. Entonces lo que podemos ver aquí es que aquí tenemos 200 y pico cazas, aquí tenemos 50, 59, 69, aquí hay 73 y aquí hay 67, 14 y 42. ¿Vale? Si ponemos el cursor encima podemos ver que hay un reconocimiento que son FTRs 42 cazas en el último reconocimiento. Entonces, bueno, el consejo que yo, bueno, consejo no, digamos que la directiva que hay que hacer es, lo primero es cepillarse todos los cazas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, la directiva, entonces, aquí tenemos todo tipo de misiones. No hacer ninguna, hacer un ground support, que es decir, poner a unidades que hagan soporte a las unidades de tierra. Cuando las unidades de tierra ataquen, pues que manden aviones para ayudar. Atacar una directiva de ataque, que es lo que vamos a hacer. Ataque suelo, podemos atacar aeropuertos, podemos atacar raíles, podemos atacar 1000 cosas. Bombardeo estratégico para las fábricas, aeropuertos, etcétera, etcétera. Reconocimiento, esto lo usaremos bastante a lo largo de
es de lo que más vamos a usar. En el primer turno se usará mucho lo que es el bombardeo de aeropuertos, pero aquí y después ya los aeropuertos no se bombardearán tanto y hará más ground support, pero sí que el reconocimiento pues habrá que ir reconociendo las unidades que tengamos más adelante en las series de avances. Superioridad aérea, bueno, pues colocar una zona donde nuestros cazas estén constantemente volando, pues para cubrir una zona importante de fábricas, eh, nuestras tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Patrulla naval, bueno, esto es, digamos que es para hacer con aviones navales, una interdicción que se llama, bueno, que ya lo explicaremos más tarde. Y bueno, esto es para ver los combates. Bueno, vamos a empezar, que vamos a hacer un ground support, elegimos un ground attack, perdón, elegimos la Luftflotte 1 y le vamos a dar a este. Aquí está puesto que vamos a atacar este aeropuerto. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Aquí tenemos, directamente está puesto en automático y ya está, y lo atacaría solo, pero yo no quiero que sea así. Aquí podríamos escoger al grupo completo, ¿vale? El KG-76, que está compuesto de 69 aviones, y él lo iría gestionando poco a poco. Y luego tenemos otra opción que si le damos aquí es sobre Groups, me salen dentro del KG si yo solo quiero mandar a 22 bombarderos del KG-76. Un poco más de microgestión. ¿Vale? Bueno, pues aquí te salen aviones incompatibles, ocultar directamente los grupos, ocultar los inactivos y bueno, pues información de no vuelo. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el KG-77, que son los que más abajo están, y vamos a darle. Entonces, el KG-77 ahora ella gestionará, ahora explicaremos otra cosa, saldrá, pasará por, empezará en Istanbul, ¿vale? Este es el objetivo que le hemos mandado. El starting base es donde empezará la misión y volará por esto que se ve por aquí y bombardeará este aeropuerto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos a esta misión dar la escolta porque estos aviones que están por aquí pues pueden salir a interceptarnos y sin escolta pues bueno nos van a cepillar los aviones. Entonces lo que solemos hacer es lo que suelo hacer, vamos, es añadir el Jag 74, ¿vale? Ahora ya tenemos escolta, si lo quitamos, ¿vale? Sale en morado, que dice que solo van los bombarderos aquí puestos. Solo irían los bombarderos, pero si le metemos al Jag 54, meteríamos que ya podrían ir los cazas en modo escolta, vamos. Pero si fijáis, los cazas están en estas bases. Entonces lo que le podemos decir es, ya que el bombardero viene por aquí, pues que no que empiece aquí, que empiece en la base esta de Benrow. ¿Por qué? Porque si no los cazas tienen que volver para atrás para avanzar. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle que empiece en Evenrow. Entonces ya, ahora si os fijáis, antes solo teníamos los cazas, mirar, vuelvo a cambiarlo. En Istanbul no llegaba ningún caza a esta misión. ¿Vale? Aunque estaban metidos, pues al tener que venir todos para acá y venir para acá, pues los cazas no llegaban. Pero sin embargo, al ponerlo en la base de cazas, pues es mucho menos combustible que gastan los cazas. Y bueno, pues ahora llegan los cazas. ¿Vale? Llegarían 138 cazas. Pero bueno, a mí esto me parece muy exagerado. Entonces, pues bueno, ¿qué les hemos mandado? Que el KG-77 venga hasta Evenrow, coja los cazas y salga. Pero bueno, yo no quiero hacer que vayan tantos aviones a esta misión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver. Vamos viendo un poco las opciones. Lo primero, aquí están todas las opciones que yo puedo hacer. Hacer interdicción, bombardeo un ferry, los aeropuertos, el ferrocarril, hará las unidades o al aeropuerto. Ahora mismo solo nos interesa
el aeropuerto, ¿vale? El área pues solo es un hexágono. Si ponemos más, pues serían todos estos aeropuertos, pero a mí solo me interesa ir de uno en uno. La intensidad, bueno, esto podemos ponerle medio, alto, y lo único que cambia pues son el número de misiones, es decir, cuántas veces vamos a bombardear este aeropuerto. En intensidad alta pues le decimos que vaya 4 veces, es decir, que vayan y vuelvan 4 veces y la bombardeen. Por ahora pues lo vamos a dejar así, 4, bueno, vamos a dejarlo en 3. Si lo ponemos aquí a mano en Strike Number, pues aquí te pone Custom, ¿vale? Hemos puesto que hagan tres salidas para bombardear el aeropuerto, ya que hay 135 aviones. El Fly Weather, bueno, pues que salga siempre que salga por encima de tiempo malo, ¿vale? Como el tiempo es excelente, pues tampoco nos importa. Estos son los días. Como os he dicho, la fase aérea son 7 días. Y en estos 7 días, pues bueno, le podemos que bombardee uno y tal. Ahora solo nos interesa bombardear el primer día, que es cuando es el efecto sorpresa. El efecto sorpresa, donde los cazas están en tierra y las tropas no están preparadas, pues es solo el día 1. La altitud. Aquí hay importante, hay una cosa que hay que mirar. Vemos esto y vemos esto. Vamos a quitar un poco la luz a mirar. Estos son antiaéreos. Aquí estamos sin antiaéreos. Entonces, los antiaéreos de los aeropuertos y de las ciudades son estos. Aquí pone 00, 00, 00, 00, 00. Ya lo explicaremos un poco, pero son antiaéreos de nivel bajo y de nivel alto. Que básicamente, pues, lo que hacen es disparar dependiendo de la altura a la que vueles. Por ejemplo, este que pone aquí de 2 tiene un nivel 2 de antiaéreos de nivel bajo. Es decir, por explicarlo mejor, pues disparan a partir de 5.000 de altura, me parece, hasta los 10.000 pies. Me parece que eso, hasta los 15, no estoy muy seguro, eso tendría que mirar. Entonces, si tú pasas por ese hexágono, pues te dispararían. Si pasas muy por encima, si pasas a 15.000, pues también te dispararían, pero las oportunidades son más bajas. Y luego los de nivel alto, que son los que estarían aquí, que ahora mismo, por ejemplo, aquí, pues esos te dispararían si no sé, a partir de 25.000 pies o de 20.000 pies. Bueno, tendría que mirarlo eso, ¿vale? Entonces, y encima en los hexágonos cercanos, es decir, si tú pasas por estos, en los hexágonos que están al lado, si tú pasas por los hexágonos también de aquí, pues también te dispararían. Como vemos, esta ruta es la que va siguiendo, ¿vale? Entonces vamos a pasar por estos antiaéreos y por estos que nos van a disparar alrededor, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos aquí también tendremos fuego antiaéreo. Entonces la altura 9000. 9000 es una buena altura, porque es una altura que está casi en la máxima cota de los antiaéreos bajos, que te disparan a partir de 10.000, me parece que es, te disparan, y yo igual me he equivocado, hasta antes de los 10.000 no te disparan, perdón. Entonces a 9000 pies en teoría no nos dispararían. Bueno, algo aislado sí que habrá algún antiaéreo que nos dispare, pero como norma general pues serían los menos. Entonces pues vamos a dejarlas a esa altura. Sí que es verdad que a esta altura también, pues bueno, los cazas sí que nos saldrán probablemente a interceptar los cazas enemigos. Si bajaríamos la altura, es muy probable, bajaríamos a 5.000 pies, es muy probable que los cazas no nos detectarían y no tendríamos cazas. Pero bueno, como vamos a mandar escolta, tampoco nos viene mal. La prioridad máxima. Hay varios tipos de prioridad. ¿Vale? Esto lo que le estamos diciendo es que quiero que sea la máxima prioridad. Es decir, quiero que se ejecuten esta primera misión. ¿Vale? Las misiones se van a ejecutar en el orden que las vayamos haciendo y con la prioridad. ¿Por qué la prioridad? Porque si tú, por ejemplo, pones una después de 5 o 6 misiones, pones una prioridad más baja, low,
pues bueno, lo que le estás diciendo es que tú hazme esa misión, pero al ser una prioridad baja igual ya no hay bombarderos suficientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque lo primero que haces son las primeras, las que tú quieres. Y nosotros queremos que la máxima prioridad sea eliminar los cazas, ¿vale? Pues todos los cazas, sobre todo los más cercanos al principio. Entonces, pues bueno, esto de los antiaéreos ahora lo vamos a dejar un poco apartado, pero bueno, esto es para microgestionarlo. Vale, ya tenemos esta historia. Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué significa esto? Esto es importante. Aquí le podemos decir que si la escolta sea parcial, que podemos que sea así o que no, es decir, que no lleguen todos los escoltas que solicitemos. Bueno, podemos ponerle que sí. Esto es follow path. Esto le decimos que siga estrictamente esto. ¿Vale? Pues queremos, por ejemplo, lo que os he comentado, para ir esquivando, pues podemos meterle por aquí, esquivar un poco los antiaéreos. En este caso, como no nos preocupa mucho, lo vamos a dejar así, no hay tanto antiaéreo. Pero eso, que siga, que siempre siga el cursor. Esto verde es por dónde van y lo morado es por dónde vuelven. Vale. Y luego lo más importante aquí. Esto significa requer AC y escolta. Es decir, nosotros, ¿qué queremos en esta misión? Yo quiero que en esta misión, yo le doy, le estoy pidiendo que en esta misión me vayan 30 bombarderos y 20, vamos a poner 20 escoltas. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo, mi misión, quiero que me la hagas con 30 bombarderos y 20 escoltas. De todos estos aviones. No quiero que vayan todos, quiero que vayan 30 bombarderos y 20 escoltas. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Esto es lo que yo le requiero. O sea, yo le digo que tengo que ir con 30 20, pero vamos a suponer que hay bajas. O yo qué sé. Y entonces yo le digo, le doy aquí y le digo, ok, un mínimo de número. Es decir, vale, hazme esa visión con un número, ahora lo voy a apuntar, mínimo de 10 y de 15. Le estoy diciendo, quiero que me vayas con 30 bombarderos y 20 escoltas aquí. Pero si por lo que sea no hay 30 bombarderos y 20 escoltas, me haces esta misión si no hay el mínimo de esto. Es decir, si no hay 20 bombarderos y 15 escoltas, no me la hagas. Si por ejemplo había 20 bombarderos pero solo hay 14 escoltas disponibles, no se hace la misión. O al revés, si hay 19 bombarderos y 15 escoltas, pues la misión no se hace. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una misión efectiva. Entonces, si normalmente eso se suele poner para los escoltas. Sin escoltas yo no quiero que me hagas esta misión, porque aquí va a haber seguramente muchos problemas de combate aéreo, ¿vale? Habrá interceptaciones y es necesario los escoltas. Bueno, pues por ahora esto está. ¿Vale? Vamos a asignar el KG-77, que queda asignado, y los escoltas, sí, confirmamos. Confirmamos directiva, sí. Y ya tenemos una misión. Ahora cogeríamos otra. Una cosa importante. El KG-77, y de hecho nuestra misión ahora es bombardear aeródromos. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues lo vamos a hacer aquí. Escogemos el KG. Vamos a mirar las cargas de los aviones. En este caso, todos los aviones que tenemos son Ju-88A. Está aquí. Y aquí tenemos una serie de opción de bombas de carga que le podemos poner. Actualmente lleva dos cargas de 500, dos de 250 y un tanque auxiliar de 1200. Lo tenemos aquí puesto. ¿Vale? Aquí es pues digamos que bueno, una estadística de lo que es la munición que lleva. El ascenso, la maniobra, el fuel, la durabilidad y la máxima velocidad. Con todo esto, pues si ponemos mirar None, ¿vale? Ahora mismo la maniobra es 17. ¿Dónde está el ascenso? El ascenso es de 900, pero vamos a poner lo que tenía. Entonces aquí te le dice que es menos 144 ahora, la velocidad se baja a 47, digamos que se restan y se añade todas estas historias. Vale, esto que cargamos hace esto, añade más munición, resta el ascenso de los aviones, menos 2 en la maniobra, añade 2000 de fuel, hace que sea más duro y baja la velocidad. ¿Vale? Pero nuestra misión no es
con bombas de 500 y bombas de 250, pues bueno, vamos a romper el aeropuerto. Vamos a ver, lo que queremos es matar aviones. Los aviones casi hasta ametrallándolos los podemos matar. Entonces, si metemos estas bombas grandes, vamos a producir daños grandes en los aeropuertos. Que tampoco este aeropuerto nos da un poco igual, pero bueno, eso no nos interesa. Entonces, tenemos aquí 28 bombas de 50 kilos, que yo creo que para cazar aviones en tierra es bastante más factible y dañar mucho menos el aeropuerto. Bueno, pues hombre, este aeropuerto igual no, pero este de aquí sí que nos convendría no dañarle mucho. Luego tenemos aquí pues eso de 1000 kilos, que aquí tenemos que la capacidad de munición es 4800, pues bueno, eso significa que pega unos buenos pepinacos, pero esto sería muy bien pues para fortificaciones, puertos, depósitos y demás. Estos son minas, como hemos dicho antes, se puede hacer una interdicción naval para joder un poco el transporte de mercancías y de tropas. Y bueno, pues minas con más auxiliares para llegar mucho más lejos, más tanques auxiliares. Bueno, en este caso vamos a cargar 50 kilos. ¿Vale? Y aquí tenemos esta aplicación que nos dice que se lo aplicamos a la base aérea donde estamos, es decir, en la base aérea que estamos solo está este grupo. Se lo aplicamos a toda la Luftflotte 1, es decir, se lo aplicamos a toda la Luftflotte 1, que en este caso, como solo estamos jugando el escenario del norte, sería a todas las fuerzas que tenemos, o a todas las fuerzas del eje, es decir, jugando todo el mapa, pues a todas los Ju-88 le diríamos que 28 vamos. En este caso, pues bueno, vamos a ponérselo a toda la Luftflotte porque ahora solo nos interesa bombardear aviones, como hemos dicho. Y a partir de ahora, pues todos los Ju-88, los que están aquí, por ejemplo, también, le damos 2 veces, pues ahí están cargadas con las 28. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, bueno, y aquí, bueno, los settings de la misión, bueno, los reemplazos, que ahora no nos vamos a fijar, si la queremos que haga día y noche, podemos cambiar un poco, bueno, digamos que esto es la actualización, ¿vale? Cuando se van haciendo automáticos, pero bueno, para esto no nos interesa mucho. O mandarlo a la reserva. Por ahora lo dejamos así. Vale, pues ya tenemos esta misión. Vamos a ir haciendo ahora, pues un poco todas las misiones. Ahora vamos a lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar aquí, perdón, en esta base. Vamos a añadir el Jag 54. Y bueno, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Bueno, una cosa importante, ¿ves? Para no tener que estar cambiando todo el rato cada cosa aquí y tal en cada misión, sí que podemos ir, no, perdón, a las directivas, las doctrinas aéreas, y aquí le podemos decir Ground Attack para que siempre estén las mismas opciones, que sea por la noche, que sigan el follow, que tengan escolta parcial, que sean el primer día, el mínimo tiempo con el que vuelen sea malo, con la máxima intensidad, el porcentaje de vuelo, es decir, el 20%. Esto significa que si un mínimo del ala, no, si hay un 20% de horas de vuelo que no, o sea, si hay un 20% menos de aviones solo disponibles por debajo del 20%, o sea, si de 100 solo tenemos 15 aviones, pues no vuela, ¿vale? Descansa. Ya, yo, en principio, pues eso, que vuelen como mínimo, pues eso, del 20% para arriba. Que las misiones de escolta y todo estén al 100%. Es decir, yo aquí puedo ponerle, si le digo que sean 15 aviones y pongo 120%, 130%, pues siempre va a sobredimensionar la escolta, ¿vale? Y las misiones de escolta y demás. Aquí vamos a ponerle alto el airfield, es decir, ahora solo nos interesa atacar los aeropuertos y el primer día. Y esto se lo ponemos para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya esto, cuando volvamos a hacer lo siguiente, lo tendremos ya siempre en eso que hemos puesto. Entonces, vamos a ver. Aquí que hay 100 aviones, vamos a hacer 3 ataques. A la 9000, tal, y vamos a hacer lo mismo. Que sean 30 aviones, 30 bombarderos, 20 escoltas. Con un mínimo de 20 bombarderos, 15 escoltas. Follow path, sí.
confirmamos. ¿Veis? Y ahora ground attack. Vamos a atacar Kaunas, que es el siguiente. ¿Ves? Y ahora ya está colocado todo como lo hemos dejado. Ya el día 1, alta va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir con el KG77 y el YAG 54. Ahora tenemos que hacer otra cosa, pero bueno, por ahora, ¿estos cuántos aviones tiene? 54. Con 2 misiones está suficiente. Vamos a meter 25 aviones y 10 escoltas. No me hacen falta más, porque es casi prácticamente cuando ataquemos estos y estos, prácticamente estos ya no... saldrán igual una patrulla aérea y habrá un combate, pero después ya no habrá, ya lo veremos. Vale, entonces lo mismo. ¿En qué base queremos que empiece? ¿Dónde está? Pues en el Neosedi. Muy bien, aquí hay YAG. Siempre intentar empezar que todos los aviones se reúnan en esta base, o sea, empiezan la misión. El KG-77 en este caso está en esta vía, despega, se reúne en esta base y de esta base hacen la misión. Es importante porque así los que gastan más combustible son los bombarderos, empiezan en la base del caza y así el caza pues tiene rango. Importante, por ejemplo el Jagger, vamos a darle el Jagger, bueno, vamos a confirmar esta chisma negativa, vamos a darle el Jagger, mira, va. Por ejemplo, a ver, el Jagger 54. No, vamos a salir de aquí. A ver, que siempre me pasa lo mismo. Luftflotte. ¿Cómo era esto? Así, aquí, a ver, no. Bueno, pues luego lo enseño, porque ahora mismo... Así, aquí. Una vez que estamos aquí, tenemos esto, que es el círculo. Entonces ahora aquí estamos viendo el radio de acción del Jagger, ¿vale? Del Jagger 54. Claro, como están diferentes bases, pero bueno, si tocamos en esta base, dependiendo de la base, ¿vale? Aquí, pues bueno, del Jagger 54, aquí están todos los círculos. Te dice aquí cuántos aviones llegan. Digamos que este es el radio de acción, ¿vale? Pues bueno, hasta ese radio de acción los aviones te pueden escoltar, sin más. Entonces, bueno, ahora haremos una cuestión. Este avión, ¿vale? Las que están en el ramo, este escuadrón, le vamos a mandar a este aeropuerto. Y ahora os explico por qué. Seleccionamos el Jagger 54, le damos a control. No, el Jagger 54 no se puede cambiar. Entonces, como era, a ver, la base en Rautenberg. Claro, aquí lo que me cambia es todo el Jagger, no me interesa. Si lo hago así, no me interesa, ¿vale? Entonces lo que yo hacía es cojo hay uno que es aquí el Jagger 2, ¿vale? Que si veis aquí pone que es Jagger 53 y estos son todos del Jagger 54. Entonces lo que podemos hacer es cambiarla aquí, ir a un grupo aéreo y decirle que quiero que sea el Jagger 53. Y ahora mismo, si os fijáis, tenemos Jagger 53 y Jagger 54. Dos grupos de cazas. Yo lo que quiero es que apretando la tecla control, me vaya solo a este aeropuerto. Bueno, a ver. Ahí va. Me va a cancelar. Cancelar transferencia, vale. Yo quiero que sea el Jagger 3 el que me venga aquí. Ahí. Entonces ahora, como veis, le he dicho, y este icono significa que se va a desplazar ahí. Pero yo quiero que se desplace ahora, porque esto es lo que hace es desplazarse una vez que acabe la fase aérea. En cuanto lo vea, se desplaza. Y yo quiero que se desplace ahora. ¿Por qué? Porque quiero que estos calzas salgan para proteger cuando vayamos por aquí.
Entonces hay una opción que le damos botón derecho y ejecutar la transferencia aérea una vez que esté planeada o inmediatamente. Le damos a inmediatamente y ahora ya tenemos el avión aquí. ¿Qué historia había esto? Una cosa que se me ha olvidado era que estos, mirar, en este no, pero por ejemplo este, tienen aviones dañados. Hay aviones preparados, aviones dañados. Bueno, aquí tenemos la experiencia, la moral, la fatiga. Bueno, esto ya lo explicaré en otros vídeos cuando hagamos un poco el tema tutorial. Pero lo que me acaba de decir es que de estos 34 aviones que tengo, también tengo aquí 6 dañados, es decir, 6 que están en reparación, que con el tiempo se van a reparar. Pero al desplazar estos aviones aquí, ahora mismo no tienen ninguno. Estos me parece que tenían 3 dañados. ¿Qué pasa? Que hemos dejado los aviones dañados y se han vuelto a un pool que se llama, que ya lo enseñaré en una fase, ya lo enseñaré en la pantalla, es un pool y entonces los hemos perdido. Ya no los tendremos hasta que se reparen y vuelvan otra vez y tal. Como os fijáis ahora, al poner aquí este Jagger, ¿ves? Ya me cubre Riga y me cubriría estas opciones. Pero voy a hacer otra cosa más, que sería, vamos a ver, está tonto hoy el día. Le quiero a este avión, le voy a poner un tanque de 300 litros. Y le digo que la Memel, es decir, ¿para qué? Para que, fijaros ahora hasta dónde me llega. ¿Vale? Esto es importante porque cuando vaya a hacer las misiones, cuando yo quiera bombardear, por ejemplo, este y este, que ya están lejos, aquí hay 162 cazas, aquí hay, bueno, 100 y pico cazas, aquí hay 100 y pico cazas y no, a estos no vamos a llegar. Si llegamos aquí con bombarderos nos van a aniquilar. Entonces yo sí que querría bombardear estos y evitar que la escolta, que los cazas de aquí me salgan y me intercepten. Si voy con aviones caza que lleguen hasta aquí, pues habrá combate aéreo y las bajas no serán muy altas, porque es probable que estos o estos nos salgan a interceptar, ¿vale? De esta manera me cubro. Otra cuestión es que creo que debería hacerlo con dos, porque uno va a ir para Riga y otro irá para esto, para este sobre todo. Entonces, no sé si hacerlo con dos. No, bueno, lo dejamos así. Vale, seguimos con las misiones de Ground Support y vamos por Kaunas. Bueno, venga, vamos a hacerlo un poco rapidito y ahora vamos a por este. Lo mismo, quiero que sean, ¿cuántos son? 59, pues 25 aviones y 10 escoltas. No le voy a poner un mínimo, todo esto igual, y añado el KG-77 y el Jag-54 y lo confirmo. Bueno, aquí creo que no he añadido, aquí he añadido solo el K, me faltaba el KG-77. Vale, vamos viendo las misiones, ¿vale? Aquí tenemos 67-105 aviones, 67-105 aviones. Aquí hay un problema. Si os fijáis, por algún error, la misión comienza aquí, o no sé dónde coño comienza. Y bueno, pues está mal. Vamos a poner comenzar aquí. ¿Vale? Y entonces ya, bueno, ya tenemos claro que van las escoltas y demás. Aquí llegan 67-69 aviones. Ya, si os fijáis, yo he añadido el KG-77 a todo, pero aquí ya la cantidad de aviones es menor. ¿Por qué? Porque ya el KG-77 se está cargando. Ya solo queda un 25% de participación. ¿Por qué? Porque ya son muchas misiones que le hemos asignado al mismo KG, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado. No se le pueden asignar muchas misiones porque al final, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a dejar. Al final se van cansando las horas de vuelo y demás. Vale, seguimos. Ahora vamos a por este. Vamos a añadir otra misión, etcétera, etcétera. Aquí yo le voy a mandar sin escolta porque yo creo... Bueno, vamos a mandarle sin escolta y un poco más bajos.
Veremos como aquí ya seguramente haya problemas de antiaéreos. Y vamos a mandar al KG-76, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. KG-76 con 69 aviones. No quiero mandar a los aviones de Memel, que sería lo suyo. O bueno, podría mandar al Jag-54 también, la verdad. A ver. No me llega. Sí, pero tendríamos que empezar aquí. A ver, empezando en Memel. Desde aquí, pues me llegarían hasta aquí. Justo hasta aquí, ¿vale? Esto es lo que significa que la caza, empezando desde aquí, el Jag-54 llegaría hasta aquí. Me escoltaría solo hasta este hexágono. Entonces aquí el bombardeo no. Bueno, pues si nos salen, nos interceptan aquí, pues irían, vale. Pues venga, lo dejamos así. Vale, siguiente ataque. Vamos a atacar Riga. Vale, entonces en Riga vamos a poner que empiece la misión en Memel, que sea el Jag-53. Recordar que es el que hemos añadido. Esto está en rojo porque no hay bombarderos, pero los cazas me aparecen. Y hemos dicho que vamos a poner al KG. Mira, aquí vemos las misiones que llevan. Este lleva 4 misiones, ¿vale? KG-76. ¿De acuerdo? Entonces, al Jagger 53. Ahí está. Entonces ahora me aseguro que esta misión lleve cazas. Lo mismo, aquí hay 77 aviones. Lo vamos a hacer. Bueno, 3 misiones. Le vamos a decir que vayan 30 bombarderos, me quiero asegurar, y 20 cazas. Y aquí, como mínimo, 20 bombarderos y 15 cazas, perdón. La altura es buena, lo confirmamos. Ahora que me estoy dando cuenta, creo que en el anterior, sí, aquí no había puesto los bombarderos. 25 bombarderos y 10 escoltas. Con un mínimo de 20 bombarderos y 10 escoltas. Vale. Ok, siguiente misión. Aquí. Vamos a iniciarlo en Rautenberg. Ya bueno, es lo mismo. Rautenberg. Vale, vamos a añadir el KG-76. KG-76 y a ver si llega el Jag-54. ¿Ves? El Jag-54 ya no nos llega. Aquí ya no nos llegaría. Entonces, nos la podemos jugar a que no nos intercepten. O si añadimos el Jag-53, vamos a quitar el tal y añadir que el inicio sea en Memel. ¿Llegaría al caza? Sí. Lo que me preocupa es que luego no pueda llegar con los cazas arriba. Entonces aquí me dice que no me llega el caza. Vamos a quitar el 54. Vale. Aquí me llega el caza. Le estamos mandando al KG-76 que venga hasta aquí y de aquí inicie con los cazas. Pero me dice que no llega. No llega justo a la misión. Entonces, a ver. No llega. No entiendo muy bien por qué no me llega. Bueno, esto no. Vamos a añadir el KG-76 y el Jagger 53. Bueno, pues será que me llega hasta aquí solo. ¿Vale? No me pone que llega el caza hasta la base. Me llega solo hasta aquí. Esto no me gusta. Bueno, 2 misiones y lo confirmamos. Perdón. Hay que poner que vayan 25 bombarderos, 10 escoltas, un mínimo de 20 y un mínimo de 10 escoltas. ¿Vale? Esto siempre nos lo aseguramos. Vale, entonces ya tenemos estas misiones. Ahora lo que vamos a hacer es aceptar las misiones de bombardeo. Ya hemos hecho que las prioridades... nos queda esta. Otra misión de ataque. Aquí vamos a poner al KG-76. 76
Y al Jag 54, vamos a ver si no nos llega. Es que el Jag 54 ya no le deben quedar muchos aviones. Nah, no le metemos. Nos la vamos a jugar, vamos a bajarles la altitud. Contra más baja la altitud, pues más difícil de detectar. Y 2 bombardeos. Y pues les decimos que vayan 20 bombarderos. Y la escolta la dejamos en auto. Y ya está. Como no va a haber escolta, pues adelante. Este de aquí, pues no sé ni si molestarme. Y estos tampoco. Porque no voy a llegar con los escoltas y me la voy a jugar. Vale, ahora vamos a bombardear todos estos, que son los de ya la prioridad. Esta prioridad vamos a ponerla un poco más baja. Y esta prioridad un poco más baja. Vale, y Riga también. Una prioridad... No, Riga vamos a dejarla a tope. Vale, entonces ahora, siguientes ataques. Pues Vilnius, con una prioridad más baja, para que los ataques se hagan después de los cazas. Eliminamos todos los cazas primero y luego nos vamos a por los bombarderos. Vale, pues entonces aquí añadimos el KG-1 y le decimos que 20 bombarderos y ya está. Vale, yo le mando que vaya con 20. Lo demás no lo pongo porque no me va a hacer falta aquí. Confirmamos. Bueno, mandamos otro. ¿Cuánto vamos de vídeo? 1 hora, madre mía. Atacamos. Lo mismo. No hemos añadido nada. Entonces vamos a añadir al KG-1 y 20. Y ahora lo mismo también. Una prioridad normal. Vale. Otro ataque por orden. Prioridad normal. Que no se nos olvide esto. 20 bombarderos. Confirmar. Vale. Otro ataque. Vamos añadiendo aquí. Con lo mismo. Una prioridad normal. Aquí hay 20 bombarderos. Pues 20 bombarderos. Lo dejamos en auto. Que no hay tal. Lo vamos a hacerle... Yo creo que con 2 misiones vale. 2 misiones. Luego seguimos atacando. Vamos a atacar aquí. Hemos confirmado este. Otro ataque. Aquí. Y lo mismo. Prioridad normal. Aquí, ¿cuántos son? 20, 54, 20 bombardeos. Yo creo que con 20, con todas las bombas que llevan y 2 misiones, es suficiente. Prioridad normal a 9000 pies. Vale. Bien, y ahora tenemos que atacar estos. Entonces, hostias, caño, que se me están olvidando. Fijaros, esto es por ir deprisa. Aquí se me ha olvidado añadir, pues, las alas de combate, ¿vale? Los bombarderos que no habíamos añadido. Y aquí al KG-1, ¿vale? Entonces ahora lo que quiero es atacar estos y estos. Nos la vamos a jugar un poco. Pero bueno, primero este que es el más lejano. Le vamos a añadir low, quiero que sea lo último. Vamos a añadir al KG-76 que no llega. Fijaros que el KG-76 no llega. No llega porque... A ver, el KG-70... No, el KG-1 tampoco. Si el KG-1 llega con 29 aviones, bueno, me puede valer. Y el Jag 53, que, mira, verás, ¿ves? Empezando en Memel, pues no me llega. El Jag 53 no me llega para cubrirle. Podríamos intentar atacar. Bueno, vamos a cambiar el hexágono del target. Este, comenzando en Memel. Bueno, pues me llegaría hasta aquí. Estaríamos en igualdad. Prioridad low. Bueno, pues sí que llegaría. Pues también vamos a meterle 20 aviones. Y ya está. Básicamente estas van a ser las misiones de combate que
¿qué vamos a realizar? Porque es que tampoco podría intentar atacar aquí, pero es probable que aquí me salgan cazas aquí y me jodan, y aquí es probable que me salgan aquí. Entonces, bueno, yo creo que no vamos a arriesgar más. Creo que está bastante bien. De esta vamos a bajar un poco la misión, la altura. Bueno, a veces hace esto el juego. Vamos a bajar la altura, porque vamos a pasar por aquí, pero aquí ya no va a haber cazas. Y bajando la altura tenemos el riesgo de que las bajas por operaciones, porque vamos muy al ras del suelo, pues sean más altas. Venga, vamos a dar la última ataque aquí, a ver cuál me llega. El caja 76 no me llega. Recordar que hemos cambiado las bombas y les hemos quitado los... El caja 71 sí me llega. El caja 1 y el caja 77, el 76 no. Que les hemos quitado las bombas con los depósitos auxiliares y ahora pues no llegan. Entonces vamos a hacerla una misión baja. Vale. Vamos a probar. Con todo lo que haya. Seguramente aquí nos fundan unos cuantos bombarderos. Vale, bueno, pues en principio ya están hechas las misiones aéreas. Lo que sí me gusta hacer a mí es, después del día... Ahora lo que tendremos que asignar es un ground support. No, perdón. Hay que, siempre la última, ¿vale? Es porque si cambiamos esto, cambiamos las directivas. El ground support. Ya tenemos ground support y le vamos a dar a todo el grupo norte. Y toda la Luftflotte 1. ¿Vale? Luftflotte 1. No, el Fliegerkorps, perdón. Entonces confirmamos. Y bueno, pues ahí tenemos 193 cazas y 138 para asignar. Esto es para el combate, por si lo necesitamos. Y luego lo que sí me gusta hacer también es reconocimiento aéreo. ¿Vale? Entonces, el reconocimiento aéreo lo hacen los Kulov. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos reconocimiento aéreo? Bueno, pues seleccionamos, por ejemplo, un hexágono. A ver. Ejemplo, este hexágono le ponemos... Aquí vamos a poner las unidades, porque lo que me interesa, sobre todo, es descubrir unidades. Como se puede ver, aquí las unidades no tienen muchos números, no sabemos los números, eso que lo tenemos ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, aquí, ¿vale? Una intensidad alta. El día 1 no, quiero que el día 3, el día 4 y el día 6 a 9000 pies con una muy baja, ¿vale? Y lo que quiero es que en vez de que las unidades que ya están, esto significa que haga un reconocimiento a las unidades que ya conocemos. Si le pondríamos en interdicción, lo que me intentaría es descubrir unidades, ¿vale? Esto lo hago, bueno, por un poco por tener un poco de información aquí, que es por donde más o menos vamos a romper, que tampoco consigo nada, la verdad, pero bueno, lo hago. Vale, entonces intensidad alta, es decir, 10 misiones, el día 1 no quiero que el día 1, que es donde hay todos los cazas, le vamos a dar 4 misiones, o sea, 10 misiones por 4 días, 40 misiones a cubrir 19 hexágonos. Bueno, yo creo que no está mal. Vale, y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, simplemente aquí. Vale, ahora voy a coger y grabar. Grabar fase aérea, primer turno. Y bueno, vamos a ejecutarla. Bueno, voy a quitar un poco porque ya se ha ido muy largo, 1 hora y 10. Vamos a dejarlo en medio. Esto es la información, es decir, que sean los bombarderos rápidos y nos dé la información al final, o que
vaya bombardeando y lo vayamos viendo. A mí ahora ya solo me interesa que ejecute las misiones y se acabó. Vale, simplemente para poder terminar el vídeo y explicarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y si no, pues en el siguiente vídeo. Bueno, vamos a ver cómo está. Bueno, aquí estamos viendo las salidas, las pérdidas, los aviones de combate que están perdiendo ellos. Y mirad, se han ejecutado. Estamos en el día 3, ¿vale? Aquí está el día 3, por la noche, por la mañana. Bueno, 870 aviones, ¿vale? Han perdido, de los que 97 ha sido en combate aéreo y 773 que hemos tumbado. Mirad, aquí sale un poquito, ya por explicarlo rápido, pues todas las directivas que hemos hecho, la altura, salido de día, ta. Aquí los RAE son cuántas salidas ha hecho. Ha ido con 80, 60 escoltas en total, se han perdido 3 escoltas, dañados 3 bombarderos y 5 escoltas, y el enemigo ha perdido 45 aviones y dañados 1. ¿Vale? Si le damos aquí, por ejemplo, nos sale esto. Fijaros, vamos a poner esto aquí. Este es el de donde está. Mirad, vamos a quitar las unidades. Aquí sale todo lo que hemos hecho. Si os fijáis, estos iconos significan que han bombardeado 2 veces, que han bombardeado 3 veces. Estos son iconos de reconocimiento y estos son combates aéreos. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Este combate aéreo. Fijaros, cuando yo he salido a atacar aquí, he ido con 20 cazas y 20 bombarderos, he perdido 2 y ellos han perdido 9. Eso en el combate aéreo, pero si lo doy aquí, el aeropuerto ha sido bombardeado. Fijaros, aquí he ido con 18, 20 y he jodido 10 cazas en tierra. Vale, aquí hay, mira, combate aéreo, que fue lo primero. Mira, el primer combate aéreo, ¿ves? Bueno, yo lo he escogido antes más. Mira, aquí tenéis aquí la lista de lo que ha pasado. Primer combate aéreo, con 20 y 30 aviones y ellos han perdido 13. Siguiente que ha pasado. Bueno. Que hemos bombardeado el aeropuerto. Hemos perdido un avión, que si me lo pongo a mirar seguramente sea operacional. ¿Ves? Aquí te dice que se ha perdido el avión, que hemos perdido operacionales, ¿vale? Bueno, quitarlo. Y aquí nos hemos cepillado 74 aviones en el segundo bombardeo. Después ha vuelto a ver, bueno, otro combate aéreo, ¿vale? Que en el que hemos derribado 23 aviones. Aquí hemos bombardeado en tierra todos estos aviones, el total, y hemos vuelto, bueno, bombardear otra vez y ya no había más. Y el último, pues otro combate aéreo a última hora, que no sería de aquí, Baltic Air, sería pues igual de este aeropuerto. Y bueno, pues aquí veis un poco lo que ha ocurrido. Pues aquí nos hemos cepillado todos, ¿veis? Los bombarderos, aquí también, mira, aquí no nos... Así, en el primero, pero en el segundo, sí, ya no los hemos cepillado. Lo que hemos hecho en Riga, hemos ido, y en un combate, aquí ha habido combate aéreo. Pues ellos han perdido 12 y nosotros 3 bombarderos. Pero después les hemos bombardeado y les hemos jodido 31 aparatos. Y los 12 que le quedaban, ¿vale? En el último bombardeo. Y las misiones estas, vamos a ver qué ha pasado aquí, que estas sí que son las importantes. Bueno, importantes no, pero mira, ¿ves? Nos arriesgamos. La escolta, mirad esto que pone en paréntesis, es decir, se han enviado 27 aviones que no han llegado a este SAO, ¿no os acordáis? Que no llegaban, pero por eso te lo ponen de paréntesis, es decir, la escolta ha sido parcial. Nosotros le hemos dicho que si hay una escolta parcial, que vayan. Es una de las opciones, si os acordáis. Y, pues bueno, se han cepillado de un bombardeo 56 y ya en el siguiente, pues los últimos 4. Y aquí solo ha habido un bombardeo.
Han ido 29 aviones sin escolta. Como han ido bajos, no ha habido interceptación, que también es importante. Y ha habido 38 bajas. Vamos a ver por qué hemos perdido el avión operacional, ¿ves? Este avión se ha sido, pues eso, aterrizando, se ha pegado la hostia contra un árbol, mil cosas, ¿vale? Se ha estropeado un motor. Mirad, esto es algo que me ha pasado ya en varias partidas. En Dagopolis te dice que hay aviones, pero en realidad no los hay, ¿ves? Hemos bombardeado 2 veces, pero aquí no había aviones en ningún bombardeo. O sea, es... Pues bueno, el reconocimiento falló, ¿vale? Pero bueno, lo que habéis visto es básicamente todos los bombarderos y las estadísticas, que ahora mismo no me acuerdo dónde salen. No, aquí no. Los muertos. Mirad, aquí vemos el total. Vale, nosotros hemos perdido 6 pilotos, 8 fighters, 11 bombarderos y 1 de reconocimiento. Nuestras pérdidas han sido 14 operacionales, ¿vale? Es decir, despegando, aterrizando, averías, se ha roto en vuelo, etcétera, etcétera, y 6 por combate aéreo. Y sin embargo aquí tenemos a los soviéticos. Les hemos cepillado 218 pilotos, 139 fighters, 334 fighter bombers, ¿vale? 45 tácticos y tal. Total, 870 aviones. Creo que la proporción 20 contra 870 es bastante buena. ¿Vale? Bueno, pues y bueno, aquí directamente, bueno, estas pantallas ya las enseñaremos. Sin más, vamos a dejarlo aquí. Espero que, bueno, sé que el vídeo es un poco largo, pero bueno, quería explicar un poco el tema aéreo, cómo hacer la primera fase y bueno, pues es lo que ha salido. Podía haber cortado el vídeo y bueno, pero bueno, venga, lo dejamos así. Y la idea es que, bueno, se ha cogido un poco la idea de cómo hemos hecho el bombardeo. Hemos cepillado 870 aviones, que viene muy bien, ¿vale? Son muchos aviones para la zona norte. Hemos dejado todo esto despejado, ¿vale? De soporte aéreo. Entonces ahora, bueno, pues ya en la fase terrestre intentaremos hacerlo lo mejor posible. Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.